Bueno, ahora sí estamos con el invitado que siempre nuestros vecinos desde el otro lado, el amigo Carlos Bunio, lo adelanta para que la gente se vaya enterando y se vaya enganchando. En este caso estamos con Eduardo Bastita, ¿está bien? Correcto. Bueno, Eduardo, gracias por la visita. Eduardo es actualmente CEO de Plaza Logística y es también socio y fundador, digo bien, Sí, correcto. de Más Colonia. Así que ambos emprendimientos, vamos a recorrer un poquito, Eduardo, tu espíritu emprendedor, pero para introducir dos emprendimientos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con la logística, otro con el desarrollo inmobiliario, ¿estoy bien? Es una urbanización. Una Sí, urbanización, exacto. me corregís. Pero bueno, vamos al principio. Dos empresas que fundaste o que ayudaste a construir. Plaza Logística, ¿qué se dedica? ¿Cuánta gente son? ¿Dónde están? La Plaza Logística es una gran... Antes que nada, gracias por la invitación y un placer estar acá, Matías, a hablar de lo que más me gusta, que es un poco la historia emprendedora, que me llevó a distintos lugares muy variados. Y efectivamente Plaza Logística es una desarrolladora de parques logísticos, es una empresa principalmente de renta. Tenemos 7 parques logísticos distribuidos por el área metropolitana de Buenos Aires. Incorporamos un 7º que es el primer depósito urbano. Esto tiene mucho que ver con la evolución de la logística hacia la logística de e-commerce. Y con las obras que tenemos en curso estamos llegando a más de 500.000 metros cuadrados. Es una superficie importante. Y bueno, y fuimos creciendo orgánicamente, ¿no? Durante estos 12 años. Eso te iba a preguntar, 12 años. Hace 12 años fundamos Plaza Logística con mi socio, con Benji Griswold, americano. Y fuimos creciendo, arrancamos de a poquito, no tan de a poco porque es un negocio que requiere inversiones muy grandes. ¿Cuánta gente son hoy, más o menos? En los parques nuestros trabajan más de 6.000 personas. No son empleados nuestros, sino mayoritariamente empleados de nuestros clientes. Bien. Y Más Colonia, que es más nuevito. Más Colonia es más nuevo. Más Colonia tiene cerca de 3 años, cuando hicimos una presentación con un gran equipo de socios y un gran equipo de trabajo. Presentamos en la Junta de Gobierno de Colonia del Sacramento, acá cruzando el charco en Uruguay, una idea para hacer una gran ciudad del futuro, una gran urbanización que fuera un hub de innovación. Y bueno, y hace 6 meses nos dieron los permisos con un gran consenso de toda la comunidad de Colonia en ir en este sentido, y arrancamos con todo, así que estamos ahí en pleno lanzamiento. Bien, ¿estamos bien si decimos el Silicon Valley o...? Eso salió. Salieron a un lado, pero nunca se sabe si el que lo creó le gusta o no le gusta. Está bastante bien. Diría que es la evolución del Silicon Valley, y con la sangre rioplatense, que es lo más importante. Con el mate, sobre todo. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos un segundo, Eduardo, a hablar un poquito de lo que tiene que ver con tu primer, si querés, tu primer emprendimiento, no, porque hay varios, pero hablamos recién de Plaza Logística. Me interesa entender un poco esa dinámica de ese sector. Hoy me parece que es más conocido, ¿no? Lo que implica la logística para el desarrollo de negocios, pero mirando hacia adelante las oportunidades, ¿qué potencial tiene Argentina, ¿no? Con la logística, que muchas veces se buscan caminos para crecer? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, mira, el punto de la logística es interesante porque la logística es relativamente nueva en todo el mundo. O sea, la historia de la logística arranca en los años 80 prácticamente, ¿no? Y cuando digo logística me refiero a un sector que se identifica como tal, porque antes la logística de alguna manera estaba escondida detrás del sector comercial y detrás del sector industrial. Claro, porque uno vendía y alguien tenía que entregar, pero lo daba por hecho. Exacto. En los 80 lo que pasó en el mundo es que se empezó a entender que había algo un poco diferente y que requería competencias diferentes, y que eventualmente requería profesionalización y que aparezcan actores que se dediquen a eso. Y así nace la logística tercerizada, la logística profesional en el mundo. Y en los 90 la Argentina fue pionera en Latinoamérica. Hubo muchos capitales internacionales que vinieron, operadores logísticos internacionales, a desarrollar el mundo de la logística en Argentina. Y ahí la verdad que picamos en punta. Y después nos fuimos quedando con la crisis 2001 y lo que pasó en nuestros últimos 20 años con la ausencia de una macroeconomía estable. Nos quedamos bastante. Y en los últimos años empezó a desarrollarse una logística más intensiva, más capilar, principalmente derivada de la logística de e-commerce, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Y en eso la Argentina también quedó un poco rezagada, ¿no? O sea, hoy estamos incluso rezagados respecto de varios de los países de Latinoamérica. Y yendo al mundo del trabajo, eso eventualmente puede generar oportunidades de empleo. ¿Qué tipo de perfiles, qué tipo de profesionales
son los más adecuados? ¿Qué hay que saber técnicamente a nivel competencias? Mira, está buenísima la pregunta, porque la logística es uno de los sectores que más empleo está generando en todo el mundo. Hay una estimación hecha por universidades en Estados Unidos y en Europa y en Asia, que es donde más está creciendo la logística de e-commerce, que por cada empleo que se destruye en el comercio a partir del crecimiento del e-commerce, se crean 3 empleos en los centros de distribución y en las redes logísticas, gracias a que básicamente la logística está reemplazando una actividad que antes no era parte de la economía, ¿no? Que era nosotros yendo a buscar los productos por nuestra propia cuenta, y eso genera que el sector en sí mismo sea un gran creador de empleo. En Argentina nosotros tenemos estimaciones que a medida que la logística de e-commerce vaya evolucionando se van a crear más de 100.000 empleos vinculados con el sector. Hasta hoy se crearon apenas unos 30.000, me refiero en el sector de logística y e-commerce específicamente, ¿no? Bien, o sea que el vendedor que estaba en el local a la calle, de alguna manera se puede reconvertir a este rol que tiene que ver más con la distribución, con el almacenamiento, depósito, ¿no? ¿Va por ese lado? Exacto, y no son empleos de baja calidad, ¿eh? Los empleos en logística, al contrario, fueron creciendo en calidad por la implementación de tecnología, por los requerimientos que tiene el sector, y además el plan de carrera que ofrece la logística. Logística es el que está cargando la camioneta y también es el director de supply chain de una multinacional. O sea que el plan de carrera y de inserción laboral que tiene la logística es realmente muy importante. Y por primera vez la logística toma contacto con el consumidor final. Hasta ahora lo más cercano que estábamos del consumidor final era el repositor del supermercado cuando te venían a hacer alguna pregunta, pero la verdad que el e-commerce lo que generó, hoy prácticamente todos los que consumimos por e-commerce lo tenemos claro, es que el servicio al cliente tiene mucho que ver con el tipo que me está contactando por teléfono para hacerme la entrega, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Bastista, que es CEO de Plaza Logística. Un poco por eso venía el cuento de lo que estamos entendiendo, un sector con potencial de negocio, con posibilidades de generar empleo, algo que tanto necesitamos hoy en Argentina. Desde otra mirada, Eduardo, sos relativamente joven, pero tenés mucha experiencia iniciando empresas, ¿no? Con lo que se llama emprender. ¿Cuántos emprendimientos? Más o menos. Muchos, la mayoría fracasaron, ¿no? Pero he tenido un delivery de bebidas, se llamaba Capone, que íbamos disfrazados de gángsters a entregar a domicilios. Ese fracasó, pero te divertiste, seguro. Me divertí. Porque divertido de gaste es divertido. 2 años me divertí, los otros 2 años fueron bastante difíciles. Ajá. Capone fracasa por la competencia desleal, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos en Argentina es la informalidad. Y yo siempre digo que las pymes están condenadas a ser chicas e informales. Eso le va a interesar a nuestro amigo Ponle Sica, que va a llegar en un momento. Voy a dejar anotado esto. ¿Cómo dijiste las pymes? Las pymes en buena medida están condenadas a ser chicas e insignificantes y muchas veces informales. Claro. Al crecer se genera una paradoja, que es que uno empieza a formalizarse más y esa formalización te pone inmediatamente en una competencia desleal con tus competidores, informales y chiquitos, insignificantes. Y lo que nos pasó con Capone es que llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que no funcionaba. El modelo de negocio que funcionaba siendo chiquititos no funcionaba creciendo. Alguno agregaría que eso que te ponen, eso tiene que ver con el gobierno, ¿no? Y las pautas que uno habrá que revisar que te hacen para jugar ese partido, ¿no? Es que tenemos una presión fiscal de Suiza con una realidad económica y macroeconómica de Camboya. Y además con competencia leal, ¿no? Claro. Porque en el mismo territorio estamos conviviendo los que tenemos que operar en el marco de la formalidad con los que no. Y eso hace que sea un combo casi explosivo. Y algo que a veces conversé también con tus colegas, porque y que muchas veces surge, bueno, a pesar de todo esto, ¿no? Lo que vos planteás y demás, uno sigue emprendiendo. ¿Y por qué? ¿Es más fuerte que uno? Es una buena pregunta. Yo creo que el emprendedor, así visceral como es mi caso, tenemos algún tema de TOC o de obsesión, claramente, porque si no es medio difícil de explicar, sobre todo en Argentina. Yo creo que hay una característica de los emprendedores de los últimos años que es mirar todo desde una perspectiva muy global, ¿no? Entonces la Argentina es un gran laboratorio por ahí, ¿no? Para que uno pueda hacer pruebas, testeos de distintas iniciativas
para después eventualmente llevarlas al mundo, ¿no? Pero yo creo que esto es algo muy importante, sobre todo en la Argentina, por las características que tenemos y hasta ahora una macroeconomía que no responde y que no funciona, de pensar en la Argentina como un lindo lugar para emprender, pero siempre con una visión global. Bien, estamos hablando con Eduardo Bastita, que es CEO de Plaza Logística y también socio y fundador de Más Colonia, una ciudad del futuro, le voy a poner así, aquí del otro lado del charco. Eduardo, sigo con el mundo emprendedor y dos cosas me gustaría entender. Una que es, con todo lo que implica una empresa nueva, una startup, bueno, y los riesgos y los desafíos de alguien que se suma a este emprendimiento, ¿qué es lo que vos mirás como padre de la criatura cuando subís a alguien al equipo, ¿no? Cuando tenés el proceso de selección, imagino cuando recién arrancabas, subirse a este tipo de organización en Argentina no es para cualquiera, y uno como padre de vuelta a la criatura, cuando tiene que tomar a alguien, ¿no? Lo piensa varias veces, pero en ese proceso de selección, ¿dónde pones el ojo vos? ¿Qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que decís? Con esto lo subo al barco. Está buena la pregunta. A mí me lleva mucho, tengo una gran inclinación por buscar emprendedores, ¿no? Para que me acompañen. Y emprendedores me refiero intrapreneurs y entrepreneurs, en el sentido de que pueden ser emprendedores dentro de las corporaciones, ¿no? Yo tuve experiencias de trabajo en relación de dependencia donde no me podía quedar quieto, en el sentido de que me encantaba la idea de poder emprender dentro de las compañías, y creo que uno de los grandes desafíos de las compañías es dar este lugar a que se pueda emprender dentro de las organizaciones, ¿no? Así que esto es algo que miro mucho. Y digo, ¿cómo lo mirás? ¿Cómo lo detectás? No, me doy cuenta a los 2 minutos de conversar con alguien si tiene esa chispa o no. Quizás para otras aptitudes me cuesta un poco más, okay, ¿no? En las reuniones que uno tiene previo por ahí a contratar a alguien, darme cuenta si es una persona metódica, ordenada, profesional, si es capaz de llevar adelante agenda de temas, claro, fundamental, ¿no? No dejar los temas colgados, no ser tan desorganizado, para eso estoy yo, entonces necesito que me complementen. Eso también busco mucho, la complementariedad con mis aptitudes y mis defectos, ¿no? Bien, porque a veces es un desafío elegir al distinto, ¿no? Porque uno tiende a buscar lugares de conexión, desde donde uno estudió, desde cómo habla, desde cómo es, ¿no? Uno siente que, bueno, hay algo en común, pero no, hay que buscar el que es distinto. Totalmente. Bueno, eso yo lo vi con la experiencia. O sea, me fui dando cuenta. Plaza Logística pasa de ser un startup a ser una empresa en crecimiento, a ser una gran organización. Y en ese proceso, hoy siendo una gran organización con un espíritu emprendedor muy fuerte, pero el tamaño de Plaza hace que en buena medida el trabajo tenga que ser conseguir profesionalizando y mejorando lo que hoy ya tenemos. Claro. Y en ese marco yo fui encontrando un montón de cualidades que quizás antes no tenía la capacidad de ver en personas que son que tienen por ahí una característica que les permite más hacer mejor lo que hoy ya está funcionando. Bien, y la última, Eduardo, dijiste algo de la agenda, ¿no? De ayudarme a ordenar la agenda. Si tuvieras que poner una o dos cosas en la agenda hoy de un emprendedor en Argentina, ¿no? Te levantás a la mañana y decís, esto es lo que tengo resaltado en amarillo arriba en mi día a día. ¿Qué es? Una, porque debe haber varias. Una, sí. Tal vez la principal, tal vez la que más te preocupa, tal vez la que más se repite. Yo diría empujar y priorizar el proyecto, ¿no? Es como, a mí lo que me pasa es que yo solo voy delegando. El principio de subsidiariedad es el principio que define, digamos, la capacidad de delegar, ¿no? Sí. Entonces, lo que dice el principio de subsidiariedad es que uno delega en el momento en el que el delegado demuestra sus capacidades de poder hacerse cargo. Y yo me doy cuenta que intuitivamente trabajo de esa forma. O sea, yo tengo la capacidad de hacer todo, ¿no? Sobre todo en modo startup. Muchas cosas las hago mal, pero las hago igual porque no dejo de empujar. Y después lo que voy haciendo es, a medida que veo que me siento confiado de delegar, empiezo a delegar. Y siento un gran alivio de delegar, obviamente, porque si no la presión es muy fuerte, pero la clave en esto está en la priorización del proyecto siempre, ¿no? Bien.
Bueno, vamos a seguir conversando en un ratito, si te parece, Moyano, después de escuchar un poco de música con el invitado del día de hoy, Eduardo Bastita, CEO de Plaza Logística y también fundador y socio de Más Colonia. ¿Usted se iría a Colonia? Bueno, ahora somos muy buenos, pero allá también no está lejos, 60 minutos. Bueno, sos demasiado porteño. Lo vamos a charlar. Ponga algo de música y después lo seguimos conversando. Bueno, seguimos en Humanos con Recursos, conversando con nuestro invitado de hoy, que es el amigo Eduardo Bastita de Plaza Logística y de Más Colonia, pasa de Happy Fits, que no los conozco. Tampoco, bueno, pero hablan que tienen un gran trabajo, a Great Job. Nosotros acá, nuestro gran trabajo es conversar con nuestros invitados sobre el mundo del trabajo. Eduardo, que nos contaba su experiencia de emprender hace mucho tiempo. Te voy a preguntar, Eduardo, yendo un poco a tus inicios profesionales, si recordás cuál fue tu primer trabajo. Y la definición acá de primer trabajo es aquel que uno hace, no necesariamente el que pone a veces en el currículum, o sí, pero aquel que uno hace y recibe una contraprestación, que puede ser económica o tal vez de otro tipo. ¿Recordás cuál fue ese? El primer trabajo. El primero, ese que estás buscando en el fondo de tu cabeza. Sí, fue en una compañía de tecnología de e-learning que se llamaba Tecnonexo, se llama Tecnonexo, sigue existiendo. Era un desprendimiento de Aldea X, que había sido un intento de una plataforma de internet, digamos, de los 90, y fue una muy buena experiencia. ¿Qué edad fue eso? Tenía 21 años, 22 años, estaba terminando mis estudios universitarios. ¿Y qué fue, Eduardo, lo que aprendiste ahí? Te voy a hacer esta repregunta, que siempre me gusta hacerlo. Nuestros seguidores ya la conocen, pero vos no, esa es la ventaja que tenemos. Digo, ¿qué fue eso que aprendiste en ese primer... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año. Un año, no se suele estar mucho tiempo. Pero solamente algo aprendiste de ese primer trabajo. Pero, ¿qué es lo que aprendiste que hoy, cuando tenés que fundar Más Colonia o en Plaza Logística, decís, me acuerdo de esto y me sirvió o lo aplico? Muchísimo, pero lo que más me quedó fue tuve un muy buen jefe en ese momento y que me enseñó mucho de cuestiones que por ahí yo no le daba tanta importancia, de profesionalismo, de cumplimiento, él fue muy riguroso, sobre todo cuando yo arrancaba, me impresionaba la rigurosidad que tenía y me ayudó un montón a volverme más profesional. Sí. ¿Y se lo dijiste eso? ¿Sabe que le valorás eso o nunca se lo dijiste? Se lo dije hace poco, me lo volví a encontrar hace muy poquito. Pero antes no se lo valorabas, te chocó un poquito, te puso los puntos cuando entraste. Fue durísimo. El primer día de trabajo sí. Me puso un montón de laburo y yo no almorcé, no bajé a almorzar. Estaba muy nervioso, entonces no llegué a almorzar. Y había un lugar abajo que tenía comida y que cerraba, creo que a las 6 cerraba. Entonces digo, bueno, me voy 15 minutos antes para llegar a comprar algo para morfarme. Estaba muriendo de hambre, a las 6 de la tarde. Le dejo una notita diciéndole, son las 17:45. Bajo a comprar algo. Me voy a comprar algo para comer, como no llegué a almorzar, y después ya me voy a casa. Pensé, me sonaba ridículo volver a la oficina a las 7 de la tarde, o 6:30. Entonces, al día siguiente me recibe con el papelito arriba de la mesa y me dice, ¿qué es esto? Así. Segundo día de trabajo. Durísimo. Entonces me dice, no hay problema, me dijo, obviamente no era que era una esclavitud, sino me dijo, no corresponde que te vayas antes de que termine el... Y ahí dije, esto viene en serio. Te marcó así la arrancamos. Te marcó la cancha. Pero bueno, son esas cosas que uno aprende y después le sirven, ¿no? Totalmente, 100%. Bien, Eduardo, nos queda poco tiempo. Una cortita que dijiste, estudiaste en la facultad, no sé si después seguiste estudiando, pero también emprendiste, ¿no? Y muchas veces al emprendedor no se lo asocia o no con, las habilidades que uno necesita para tener éxito. La pregunta es, para tener éxito en tus emprendimientos, que hablaste de fracasos, pero hoy me parece que Plaza Logística podemos decir que es un emprendimiento exitoso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más sirve? ¿Eso que uno aprendió en la facultad o todo eso que te equivocaste y dijiste, bueno, de esto saco algo, como ejemplo Capone? Sí, está buenísimo.
Yo creo que es una muy buena combinación de las dos cosas. A mí me costaba muchísimo estudiar. Yo era muy mal alumno en el secundario, recibí casi de milagro el secundario. A los empujones. Sí, y la facultad, quería ir a una facultad que fuera fácil y que pudiera pasarla lo más rápido posible, y más por presión de mis padres que otra cosa. Terminé yendo a la ITELA, fue una extraordinaria experiencia, me encantó la universidad y por eso la pude llevar adelante bien. Y fue un esfuerzo enorme terminarla, y eso fue todo lo que hice en términos de estudio. Pero si no hubiera hecho eso, no creo que hubiera podido hacer muchas de las cosas que hice. O sea que fue, de alguna manera, obligarme a tener un cierto grado de capacitación que me permitiera poder emprender, y aprendí muchísimo emprendiendo, ¿no? Bien, y la última, Eduardo, recomendaciones. Hablábamos de lo que puede ser Más Colonia en términos de oportunidades para los jóvenes y demás. Para aquellos jóvenes que, bueno, vos hace no tanto tiempo, pero bueno, ya uno mira y uno cuando empieza a ver gente con menos edad se da cuenta que ya el tiempo pasa, Eduardo, que están saliendo del mundo del trabajo, ¿no? Y con todos los desafíos que implica en Argentina, y muchos se preguntan, ¿por dónde agarro? ¿Busco esa vocación, por ejemplo, que me lleva a emprender? ¿O tal vez busco ese empleo que, bueno, me asegura un ingreso y es lo que necesito, asumiendo que uno puede tener esa opción, a veces no la tiene, pero digamos, si yo tuviera esa alternativa, porque de alguna manera puedo, alguien me aguanta, o mis padres, o lo que sea, ¿qué le recomendás? ¿Voy por ese proyecto, por esa vocación que me llena? O bueno, la verdad que hoy me ponen esta alternativa y bueno, agarro esto. Mira, yo creo que hay una tendencia sobre todo los millennials y los centennials, a sobrevalorar el emprendedurismo, ¿no? Como que los veo a veces irracionalmente pensando que van a poder vivir emprendiendo, y además también sobreestimando lo que significa emprender, ¿no? Emprender es durísimo, es un sacrificio enorme, suele salir mal, es muy frustrante por muchos momentos y tremendamente forzado, ¿no? No es para muchos. La verdad que hay que estar un poco loco o en algún punto para emprender, y hoy veo que masivamente todo el mundo quiere emprender como si fuera la panacea, ¿no? Y lo peor es que los millennials y los centennials quieren disfrutar mientras emprenden. No existe, o sea, es un oxímoron, una contradicción de términos, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un gran desafío de explicarles bien de qué se trata. Vos dirías, paremos un poquito, no es para cualquiera, no está mal tal vez una relación de dependencia. Absolutamente, y de hecho cada vez más las relaciones de dependencia empiezan a dar lugar a poder disfrutar de emprender dentro de la compañía, ¿no? Entonces me parece que tiene más que ver quizás con tratar de encontrar las compañías que den esas alternativas cuando uno tiene esa vocación, que tirarse de cabeza a tratar de hacer un emprendimiento propio, sobre todo cuando es demasiado temprano, ¿no? Bien, y si no, le damos la oportunidad en Plaza Logística, que ahí seguro puede hacer las dos cosas, ¿o no? Totalmente. Totalmente. Bueno, hasta aquí llegamos, amigo Moyano. Gracias, Eduardo, por la visita. ¿Cuándo vamos para Más Colonia? ¿Ya podemos ir a visitar? Ya lanzamos, así que estamos listos para recibirlos. ¿Y le gusta la página? Está muy bien, dice nuestro operador, y nosotros vamos a subir en cualquier momento con un buquebú, vamos con usted, con Falcón, Burdeño y Larsen. Vamos de parte del señor, a ver si nos abren la puerta. ¿Está bien? Bueno, Eduardo, gracias por la visita, mucha suerte con tus emprendimientos. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, porque como dije, voy a estar en un pequeño viaje, pero ya semana que viene nos encontramos de vuelta aquí en Humanos con Recursos. Nuestro espacio para hablar del mundo del trabajo. Se quedan ya con el vuelo de regreso la señora Gisela Larsen y el señor Santiago Ponlecica. Chao.